La Asociación Peruana de Estudiantes de Economía valora las opiniones de los participantes de este programa. Sin embargo, no se hace responsable de ellos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversemos de Economía, en un espacio donde te presentamos y comentamos la información más actualizada de lo que sucede en el Perú y en el mundo. Mi nombre es Marco y soy estudiante de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Hoy hablaremos temas sobre el tipo de cambio, la moción de vacancia y el paro de transportistas. Pero antes de iniciar con este programa, tenemos dos invitados especiales. Gema, adelante. Hola chicos, buenas noches. Mi nombre es Gema Dejo Enríquez. Yo soy estudiante de Economía de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Lambayeque y radico en Chiclayo. Actualmente estoy cursando el séptimo ciclo de la carrera. Perfecto, mucho gusto tenerte en este podcast, Gema. También tenemos otro invitado que también es estudiante de economía, que nos visita desde la capital. Leonardo, adelante. Gracias, Marco, por el pase y saludos a toda la gente que nos escucha a través de Apeco Podcast. Como mencionó Marco, mi nombre es Leonardo Malqui. Yo soy estudiante de Economía de séptimo ciclo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y encantado de estar aquí para poder comentar los aconteceres más importantes que nos ha dejado la semana en el aspecto económico y también político. Bueno, en este episodio vamos a comentar sobre temas de la moción de vacancia del presidente Castillo, el tipo de cambio y el paro de transportistas, ¿no? Que es un tema que ahorita está generando demasiados conflictos, ¿no? En la sierra peruana más que nada. Pero bueno, como recuerdan chicos, el 28 de marzo se dio lo que es una moción de vacancia, ¿no? En la cual 55 congresistas votaron a favor, 54 en contra y 19 se abstuvieron de votar. Pero para poder que se dé esta destitución del mandatario Pedro Castillo, se requerían de 87 votos, ¿no? Para poder ser aprobada. Lo cual, este tipo de crisis política, ¿no? Genera lo que es la pérdida de institucionalidad, el distanciamiento de ideales y mayor división política, también que países extranjeros nos miren como pasó lo de Venezuela, ¿no? Que tenían una mirada negativa sobre ese país y la cual ahora despierta eso, ¿no? Nosotros somos ahora el foco en lo que es en la crisis o la coyuntura política. Aparte también de que va a disminuir lo que es la inversión extranjera por el hecho de ser un país inestable por culpa de la crisis política, ¿no? Y chicos, me gustaría saber sus opiniones respecto a esto, ¿no? ¿Qué, qué les parece sobre esto? Bueno, política personalmente es mi tema menos favorito, pero estoy consciente de que la moción de vacancia de Pedro Castillo no es un suceso que nos haya tomado por sorpresa porque se debía venir desde mucho antes de que Pedro Castillo haya sido elegido presidente, especialmente por esta unión entre los partidos de Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular, que fueron los primeros en presentar y aprobar la moción de vacancia en el Congreso. Y bueno, como mencionaste, no se han completado esos 87 votos que son necesarios para poder vacarlo. Pero lo sorprendente de esto es que la vacancia ha sido presentada en menos de 8 meses que tiene el presidente al mando de nuestro país. Y bueno, yo creo que es lo mismo de siempre, ¿no? Porque la vacancia es por incapacidad moral, presuntos actos de corrupción, asociado también a denuncias sobre un gabinete paralelo. Y en realidad no suma mucho que el presidente también esté cambiando de ministerios a cada rato. Sé que Leonardo va a ampliar un poquito más sobre eso. Y además estas posibles licitaciones a favor de una empresa petrolera que se llama Heaven Petroleum Operators por parte de Petroperú, que es la empresa estatal, ¿no? La empresa del Estado. Y esto no solamente nos hace quedar mal como país ante los medios extranjeros, sino que genera desconfianza en inversionistas, ¿no? Y bueno, nos divide como país porque algunos están a favor, otros están en contra, y el país es como una representación del Congreso, ¿no? Donde podemos ver que la mayoría de gente se está peleando a cada rato. Y es un sentir, ¿no? De todo un país que está pasando por esta inestabilidad
liderada por el ámbito político de nuestro país. Claro, también el hecho de que en el Congreso se encuentren personas de diferentes partidos, ¿no? Ya que recordemos que en un partido cada persona tiene su propia perspectiva de cómo ven al país, de cuál es lo mejor para el país, y el hecho de que se genere esto es como que mucha controversia, ¿no? Se genera dentro del Congreso, entre leyes, entre votaciones. Y también el punto es de que no se ve reflejado lo que es la última elección, ¿no? Ya que recordemos que el partido de Perú Libre, con el que salió electo el actual presidente Pedro Castillo, es de la posición política izquierda, ¿no? Y la otra posición, ¿no? Que se encontraba también como candidata era de una posición derecha, ¿no? Y ahí es como cuando te das cuenta que el país estaba dividido en dos, ¿no? Era como que la mitad se iba con la derecha y la mitad con la izquierda y creo que por pocos votos se llegó a lograr elegir a presidente, ¿no? Y es un problema que suceda esto, ya que no se le da como que la confianza, aparte también, ¿no? El hecho de que el presidente no sea capaz de poder dirigir al país por el hecho de que no tiene experiencia en este rubro, ya que recordemos que Pedro Castillo es docente, también ha sido presidente de un sindicato de maestros, pero no tiene tanta experiencia en lo que es política, ¿no? En lo que se llegaría a hacer, ¿no? Hasta creo que decidió eh, adelantar lo que son las elecciones, ¿no? Eh, Me parece que sería eso por el tema de, de incapacidad para poder dirigir el país, ¿no? Ya que atravesamos por problemas ahorita súper complejos, ¿no? Que es la subida del precio del petróleo, de los alimentos, y en gran parte no se da esto por cosas internas, ¿no? Sino más por lo que son, por ejemplo, la guerra contra Ucrania, ¿no? Que ha generado que el petróleo y aparte también el trigo eleven el precio, ¿no? Sí, adelante. Leonardo, adelante. Sí, Marco. El tema de la vacancia presidencial es un tema que es una continuidad de la confrontación que ha habido desde el arranque del gobierno entre, como tú mencionaste, los partidos de derecha y el partido de izquierda, que es el partido de gobierno. Los escándalos en Ejecutivo han sido constantes. No es la primera vez que hay una denuncia en contra de Pedro Castillo y gente cercana a él. Esta denuncia ha trascendido y ha llegado a un voto de vacancia. Ya se había presentado una moción de vacancia al final del año pasado que no fue admitida a votación, se quedó en etapa previa y esta vez sí se llegó a la votación, ¿no? Donde no se consiguió, como mencionaste, los votos necesarios porque las bancadas oficialistas de Perú Libre, Perú Democrático, Juntos por el Perú y Acción Popular, una fracción de ellos no votaron a favor de la vacancia, pero ya va delineando, como se ha venido viendo, la continuidad de la confrontación y seguramente que para el futuro, si no hay corrección del gobierno, del Ejecutivo, y también siguen habiendo estos roces, estas confrontaciones, podría llegarse a una vacancia presidencial real. Y en definitiva, como lo ha mencionado, esto no ayuda para nada a lo que es la estabilidad política y como consecuencia termina repercutiendo también en la estabilidad económica. La confianza empresarial, que es muy sensible a los temas políticos, ha venido cayendo. Había caído en la pandemia a raíz de la crisis nacional que repercutió en todo el mundo, pero también debido al conflicto político ha vuelto a caer la confianza empresarial y esto repercute de forma directa en la inversión a futuro porque nadie quiere invertir en un país riesgoso. De hecho, el indicador de riesgo de la empresa S&P que daba para el Perú BBB+, lo ha reducido hace algunos días a la clasificación de solamente BBB. Es un retroceso y es algo que marca una futura reducción de la inversión en los activos nacionales y esto a raíz de qué? De un problema netamente político, un problema que no han podido solucionar el país y que va incluso desde muy atrás del gobierno de Pedro Castillo. Exacto, también ir por esa parte, ¿no? Porque ahora viene el debate, ¿no? De destituirlo o no, ¿no? Ya que si se llega a destituir, vas a ver como que
una deficiencia, ¿no? En lo que es al momento de poder elegir, ¿no? Y aparte de las empresas extranjeras, va a ver con malos ojos al Perú, ¿no? Pero si no lo llegas a destituir, va a seguir tomando malas decisiones como la que llegó a hacer hasta ahora, ¿no? Que es a involucrar a su familia con el Estado, dándoles empleo, entre otras cosas, ¿no? También como el caso de Karen, ¿no? Que no recuerdo bien el apellido y todos estos sucesos, ¿no? Que se está dando, ¿no? En mi parte, creo que también al momento de elegir lo que son directores de entidades, se está eligiendo a lo que es, claro, Karelín López, ¿no? No, pero en este caso, eh, también al momento de poder elegir, por ejemplo, ¿no? El director de ciertas entidades, no son personas aptas para poder realizar ese cargo, ¿no? Si no son personas que a lo mejor solamente tienen el título o el bachiller y es como que no se está dando lo que es este tipo de concurso que realmente debería hacerse, ¿no? Para que se puedan encargar personas capacitadas, idóneas para realizar esto, ¿no? Y, y claro, ¿no? O sea, ¿qué opinan sobre esto, ¿no, chicos? Bueno, sobre ese tema, claramente creo que el gobierno no ha podido encontrar una línea de gobierno clara sobre la cual gobernar. En el arranque del gobierno parecía que renunciaba a, a la moderación que había prometido en campaña y que abrazaba el partido que lo había llevado al gobierno, nombrando a Guido Bellido como primer ministro. Parecía que el gobierno iba a tomar una postura radical, una postura de la izquierda más extremista, y comenzó, como tú mencionaste, a llenar el sector público de mucha gente cercana al partido, mucha gente cercana también al magisterio que lo acompañaba a él en las huelgas que encabezaba en años anteriores, pero después, de un momento a otro, un giro de timón, se fue para la izquierda moderada, se fue para el lado que acompañaba a Verónica Mendoza en la campaña presidencial, comenzó a poner gente como la propia ex primera ministra que fue Mirta Vázquez, y parecía que la tendencia del gobierno iba a ser la de abrazar unas ideas más moderadas, unas ideas más progresistas, pero pasó un poco más de tiempo y otra vez se fue el gabinete, cambiaron al ministro de Economía, Pedro Frank, que había estado al inicio con el gabinete Bellido, cambian al ministro de Salud, que había tenido una aceptación muy fuerte, ponen a alguien que acaban de censurar. Entonces, junto con lo que tú mencionas de la ineficiencia para poner gente en el sector público, se le agrega una falta de coherencia y de línea de gobierno. No sabe realmente. Yo siento que no sabe para qué lado gobernar. Siento que no tiene un norte fijo hacia dónde llegar, no tiene un plan. Es como que para moviéndose y oscilando. Y si ya por la estabilidad política no existe como que un futuro prometedor, agrégale que no tiene un plan en varios sectores, creo que el gobierno no está teniendo una función correcta y creo que es a todas voces algo que se sabe. Yo creo que de por sí es muy difícil mantener estos planes de gobierno que, bueno, sabemos que el gobierno cambia cada 5 años en nuestro país y es difícil mantener los proyectos que se plantean de un gobierno a otro. Entonces, imagínense la inestabilidad que estamos pasando al cambiar de ministros, gabinetes de ministros y personal que se supone trabaja para el pueblo en los altos rangos del Estado a cada rato que, bueno, el tema de que sean elegidos como cargos de confianza o no, yo creo que en este contexto donde estamos tratando de recuperarnos y estabilizarnos como economía después de el lockdown del COVID-19 y ese proceso, ¿no?, de recuperación económica golpeada por factores externos como la guerra, la supuesta guerra que hay en Europa. Bueno, no supuesta, porque sí hay una guerra en Europa, sumado al aumento del precio de los combustibles y lo que posteriormente vamos a comentar que pasa internamente en el país, es mucho más difícil, ¿no? Mantener esta línea de políticas, como comenta Leonardo, de un jefe de ministerio, por así decirlo, otro, ¿no? Porque los proyectos deberían estar enfocados para favorecer al ciudadano y hay muchos intereses de por medio, ¿no? Priman esos intereses y los más perjudicados somos nosotros, nuestras familias y hay una disconformidad total por parte de muchísimos peruanos, lo que tampoco es de ayuda para la situación que estamos pasando, ¿no? Porque la inestabilidad política a veces también funciona por especulación
así como muchas otras cosas en economía. Y sinceramente en el tema político es un poco más delicado, ¿no? Porque ahí se toman estas decisiones que afectan prácticamente a todos los sectores del país y que deberíamos tratar de omitir, ¿no? Entonces, lo que ustedes comentan de estos cambios a cada rato, también si podría subir la señora Dina Boluarte en caso de que vuelva a suceder algo con el proceso de una moción de vacancia, me aterra, me aterra porque nos hace quedar mal internacionalmente y peor aún nos hace retroceder, ¿no? Como país hemos venido ganando muchas cosas, aunque a veces no parece, y por sucesos como estos, ¿no? Vamos retrocediendo económicamente, socialmente, y las repercusiones no son muy favorables. Sí, y también el tema de que tampoco se sabe la línea que tomaría Dina Boluarte en el caso entrara como vicepresidenta. Era al inicio del gobierno una mano derecha de Perú Libre, alguien que estaba 100% ahí, pero recordemos hechos que pasaron en final del año pasado, donde el partido Perú Libre trató, de hecho, censuró a Dina Boluarte porque había alejado un poco de lo que el partido oficialista quería, pero igual se le ha visto ahora últimamente comentando a favor del partido, comentando cada tuit, por ejemplo, que hace el vocero de la bancada, que es el hermano de Vladimir Cerrón, que es Valdemar Cerrón. Entonces no se sabe realmente tampoco cuál sería la postura que tomaría Dina Boluarte en el caso del presidente Castillo saldría. En todo caso, lo que se ha pensado y lo que se viene siempre hablando es que si vacan a Castillo, ella lo que haría simplemente sería una transición a que se convoquen nuevamente elecciones. Y ahí cabe otra pregunta, ¿estamos en un momento adecuado para ir otra vez a elecciones? Otra vez parar el país en el contexto en el que está, que analizaremos más adelante también, el gasto que representa celebrar unas elecciones nacionales y también el tema de la incertidumbre adicional que generaría unas elecciones. La verdad que es un tema bien preocupante y la salida, la verdad que no se ve como que un norte pronto y ahí es algo que sí preocupa a todos los peruanos. Claro, también aparte de mencionar que los ministros que iba a elegir, ¿no? Y Castillo en este caso, y los cuales algunos fueron censurados. Recordemos que también tenían, ¿no? Una hoja de vida no tan pulcra, ¿no? No tan idónea para poder desarrollarse en los cargos, ¿no? Que se les llega a encargar. Y aparte también de lo que mencionas, ¿no? Un punto importante de la convocación de nuevas elecciones, ¿no? Ya que recordemos que al momento de llamar a elecciones se hace un gasto fuerte, ¿no? Ya que tienes que contratar personal de la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones, aparte lo que es las ánforas, entre otros materiales más, ¿no? Las saludas de votación y ahora también con este tema del COVID se agrega lo que es los protocolos, ¿no? Tener gel antibacterial, comprar también aparte jabones, entre otras cosas. La cual creo que el hecho de llamar ahora elecciones es como que va a generar lo que es un fuerte gasto también aparte, ya que hace poco también tuvimos las elecciones. Y aparte también es que digamos que no hay como que candidatos idóneos a poder llevar la presidencia, ya que recordemos que la mayoría de estos candidatos que postulaban a la presidencia ahora se han vuelto, bueno, cambiaron a lo que son candidatos de alcaldía, ¿no? Por ejemplo, el señor Rafael López Aliaga, entre otros candidatos más, decidieron postular para lo que es la alcaldía de Lima, ¿no? Y en este caso de que se den unas elecciones, no sé quiénes fueran a ser los candidatos que puedan ayudarnos a salir de esta crisis, ¿no? Y, y aparte también de que eh, esto creo que nos va a servir de elección, ¿no? Para poder elegir un mejor candidato cuando haya unas próximas elecciones, ¿no? Ya que las personas creo que se dejaron llevar mucho por lo que es el tema de, por ejemplo, de antifujimorismo, ¿no? Que creo que fue la gran parte que apoyó también a Pedro Castillo, ¿no? El hecho de que se generen esto, ¿no? Y no tanto las personas analizaron por la parte de propuestas, ¿no? O sea, tú mayormente pasabas por la calle o en el transporte público y cuando se dieron las elecciones empezaban a hablar sobre este tema, pero
más comentaban lo que son el tema de vida, el tema de cómo son, con su familia y todo eso, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué no analizan lo que son las propuestas y ver si realmente son viables o no, ¿no? En este caso. Y bueno, yo creo que es un buen momento para alentar, ¿no? A quienes nos escuchan, a quienes vienen siguiendo el podcast y a los nuevos que se unen en cada episodio que se transmite, de que es muy importante estar informados, ¿no? No solamente del candidato, sino también de sus propuestas y pensar mucho que cómo quieres tú ver a tu país, ¿no? No es cómo vota tu amigo ni cómo vota tu familiar, sino después de evaluar seriamente las propuestas, es pensar cómo quieres tú ver a tu país, más que sentimentalismos, ¿no? Porque quizá primo mucho, como tú dices, en estas elecciones, el sentimentalismo o esta masa de personas antifujimoristas, esta masa de personas que veían una esperanza, ¿no? En nuestro actual presidente. Y, y todo ha sido muy controversial desde, desde el proceso de candidatura, propaganda, propuestas, debates. Ha sido, creo, las primeras elecciones que me tomé en serio y empecé a seguirlas, ¿no? Pero no esperaba que fuera a tener este desenlace, ¿no? Y bueno, sin una síntesis de todo lo que están diciendo, pues sí, la incertidumbre política de las elecciones nos han sorprendido y actualmente, como mencionaba, no parece haber un norte claro. Ya de por sí las elecciones fueron un escenario raro. Creo que a nivel nacional los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta no representaban realmente la decisión de la mayoría. Fue más un tema estadístico, ¿no? De que fueron las dos minorías más grandes las que lograron entrar a la segunda vuelta en vez de una mayoría. Ese sistema que tenemos, la democracia que se aplica aquí o el método de selección es lo que nos llevó a ese escenario y bueno, en la segunda vuelta se tuvo que elegir entre dos candidatos que claramente ambos tenían muchos puntos débiles por encima de los puntos fuertes y nos llevó a tener el presidente que tenemos ahora, ¿no? Varios problemas económicos que ya estaremos comentando también han venido en un buen momento. Creo que no depende tanto de quién ha tomado el mando del poder. Creo que el contexto internacional también ha jugado un papel determinante en la crisis que estamos teniendo ahora, pero sí es cierto que los gobiernos tienen herramientas de política para poder mermar los efectos que tenga en la economía y que en un escenario de incertidumbre política donde no se pone la agenda económica sobre la mesa, sino más la agenda política, no se pueden usar esas herramientas de forma adecuada y los efectos que se sienten desde afuera nos van a repercutir más. Y ese es el gran problema, creo yo, del conflicto político de los últimos años, que no ha logrado esclarecer los temas realmente importantes para el país, porque más se ven enfrentamientos entre políticos y por encima de las soluciones que tiene o que necesita el país en materia social, en materia económica. Y realmente para solamente estar viendo un conflicto de políticos contra políticos, no estamos solucionando nada. No se está haciendo pragmático, se está haciendo muy idealista, muy politizado. Claro, ahora, antes de pasar al segundo bloque, recordemos a las personas que nos escuchan, como ya mencionó Gema, les hacemos un llamado para que en unas próximas elecciones no se dejen llevar por el sentimentalismo, ¿no? O sea, por el sentimiento o por el rencor o por el hecho de que haya cometido, ¿no? Cosas fuera de lo que es este tema política, sino analizar mejor lo que son sus propuestas, ver qué tan viables son, si va a convenir al pueblo o no, y analizar, ¿no? A lo que es a tu candidato en sí. Y, y bueno, damos una pausa y continuamos con el segundo bloque. ¿Qué te está pareciendo el podcast de hoy? Déjanos sus comentarios y recuerda que los podcasts los publicamos los días martes y sábados. Recuerda que este año APECO respalda 3 congresos regionales de estudiantes de economía: Coreco Lima Callao, Coreco Lambayeque y Coreco Arequipa. Sus redes sociales oficiales las encuentras en la página web de APECO. Bueno, volviendo al programa, ¿no? En este segundo bloque se va a hablar lo que es el tipo de cambio, ¿no? ¿Por qué bajó, ¿no? En sí, y los valores actuales, ¿no? Y las consecuencias y el precio del dólar, ¿no?
últimamente en estos días hemos visto de que el dólar empezó a bajar, ¿no? Y esto se debe a de que Estados Unidos inyectó dólares en su economía. Claro que es una política algo arriesgada, pero al pasar de esos años es como que ya saben un poco de controlarlo, ¿no? Y es por eso de que vemos de que el dólar está empezando a bajar el precio, ¿no? Ya que debería en sí subir, ya que cuando se da lo que es el caos político, genera una incertidumbre, ¿no? Y la cual impacta en la subida del precio del dólar, ¿no? Pero en este caso estamos siendo ayudados por lo que es por factores externos, ¿no? Ya que esta crisis política de verdad no genera la confianza para que pueda ingresar divisas al Perú y de esta forma bajar, ¿no? Lo que es el precio de esta moneda, ¿no? Ya que recordemos que antes llegaba, o sea, lo que más me da a recordar es de que el precio del dólar llegaba a costar entre 3.20, 3.18 y últimamente en estos años ha aumentado mucho el precio, ¿no? Y mucho más desde que Castillo fue elegido, ¿no? Recordemos que también el dólar en ese tiempo llegó a costar uno hasta casi superar la barrera de los 4 soles. De acuerdo a esto, dicho lo mencionado, ¿qué opinas sobre este tema, chicos? Bueno, el tema del tipo de cambio es un tema que, como tú mencionaste, se hizo muy relevante en los últimos tiempos, debido a que el año pasado el dólar subió por encima de 4 soles, topando un máximo histórico. Antes de hablar del dólar, creo que es importante mencionar cuál es el objetivo de política monetaria que tiene nuestro Banco Central respecto a él. Y es que la meta, la finalidad del BCR es siempre mantener estable el tipo de cambio. Por encima de que sea un valor alto o un valor bajo, la meta es la estabilidad. A diferencia de la inflación, que el Banco Central fija un rango meta de 1,3% actualmente, en el caso del tipo de cambio no existe un rango meta como tal. No hay un valor ideal para el Banco Central. Si bien en los últimos años, como tú mencionaste, había estado en 3,20, 3,50 en ese rango, lo ideal para el banco es que se estabilice. Incluso yo me atreví a comentar antes que cuando el dólar ya había tocado 4 soles, que el Banco Central iba a tratar de mantener ahí. ¿Por qué? Porque así como las subidas bruscas del tipo de cambio perjudican a la economía, también las caídas bruscas del tipo de cambio son perjudiciales, ya que podemos verlo en el sector de nuestros exportadores, que un gran porcentaje de gente que trabaja en sectores que se dedican a la exportación de todo tipo de manufactura, de bienes primarios, cuando baja muy bruscamente el tipo de cambio, el ingreso que reciben esas empresas cae y eso perjudica en el nivel de empleo, perjudica en el nivel de inversión de esas empresas. Entonces, por ese lado se puede ver también cómo una caída brusca perjudica, al igual que una subida brusca del tipo de cambio. Por eso que mencionaba importante antes de analizar esa meta que tiene el Banco Central de estabilizar siempre el tipo de cambio. Ahora, en base a ello, bueno, ¿por qué baja el tipo de cambio ahora? Baja por diversos motivos y creo que no asegura tampoco como que una tendencia fija, por lo que voy a mencionar a continuación. Tú mencionaste el tema de cómo ha habido un aumento de incentivo monetario en Estados Unidos. Bueno, esto ya de por sí está recordándose porque así como el Perú tiene un problema de inflación actualmente, el mundo y Estados Unidos también lo tienen. Y una política monetaria de ayuda o de contención de la inflación generalmente ha sido aumentar los tipos de interés. El Perú también está haciendo lo propio, el Banco Central ha venido subiendo la tasa de interés últimamente, la ha vuelto a subir hace poco, y esto, bueno, así como hace más caros los préstamos, también hace más rentables los depósitos y las inversiones en los activos financieros nacionales. Una tasa de interés más elevada atrae capital extranjero, atrae inversión, atrae dólares. Entonces, el aumento de dólares a nivel nacional provoca que caiga también el tipo de cambio. ¿Esta caída puede ser sostenida? Si preguntan, probablemente no. Si el tipo de cambio comienza a bajar mucho, como mencionabais anteriormente, el BCR va a actuar, va a comenzar a comprar el exceso de dólares que existe en la economía y de esa manera va a tratar de hacer que haya una menor oferta y que el tipo de cambio suba un poco. Es eso también sucede.
en economía. Entonces, actualmente el dólar como que va bajando por el tema de las políticas monetarias, pero no es como que una tendencia fija o de estabilidad, va a depender de muchos factores que ya estaremos mencionando a continuación. Claro, muy buenos datos que nos das también, ¿no? Sobre la información de lo que es la política monetaria, ¿no? Que maneja cada país de acuerdo a las situaciones económicas en que se encuentran. Ya que recordemos que la inflación no solamente se dan en países eh, como los que estamos rodeados, como en Sudamérica, sino también en los diferentes países a nivel mundial, ¿no? Y estas optan por realizar las mejores políticas económicas que, que se le puede caer bien a su país, ¿no? Adelante, Gema. Justo estaba revisando las noticias y el día de hoy que estamos grabando el podcast, que es viernes 1 de abril del 2022, los titulares están llenos de el dólar toca un nuevo mínimo y cierra en 3.63 por el día de ayer, que ha sido fin de mes, 31 de marzo. Y es que es sorprendente, ¿no? Porque, bueno, por los motivos que ya mencionaba Leonardo, es que se ve esta baja, ¿no? Y esta baja no sucedía desde abril, quincena de abril del año pasado. Y ha sido una caída de aproximadamente 1.35% del dólar. Y podemos decir que básicamente todos los titulares coinciden en que el flujo de oferta del dólar proveniente del extranjero y de las mineras ha sido lo que ha impulsado la baja, ¿no? Y también coinciden en hablar de Estados Unidos, donde ha bajado la tasa de desempleo en un 3.6% en los 2 últimos años y también habla de una aceleración de salarios, ¿no? Pero también si te das cuenta, en todos los titulares se habla de la inflación, como bien dice Leonardo, y es una junta de políticos, ¿no? Yo creo que el Banco Central en realidad hace un buen trabajo tratando de mantener la estabilidad monetaria, ¿no? Y yo me quito el sombrero por Julio Velarde porque yo creo que a los que estudiamos economía o sabemos un poco sobre estos temas, nos da mucha esperanza, ¿no? El cómo maneja sus políticas para tratar de mantener a flote la economía del país en un contexto tan deplorable como el que estamos viviendo. Claro, aparte de todo lo que mencionaron, ¿no, chicos? Que es importante también, ¿no? De que las políticas monetarias que está tomando el BCR conjuntamente de la mano del presidente, que es Julio Velarde, fueron decisiones que actualmente nos está salvando de, de que de que productos que estén elevándose lleguen a costar mucho más, ¿no? Ya que recordemos, por ejemplo, de que llegamos a importar gran parte del trigo y ya que el que nosotros producimos no abastece en su totalidad, ¿no? A las personas, ya que no contamos con tantas molineras, lo cual le genera que nosotros importamos y el caso es de que cuando llega a subir lo que es esta moneda, va a tener que elevarse también su precio, ¿no? Porque estamos, al momento de que se llega a comprar este producto, se llega a comprar con la moneda extranjera y no en soles. Agregando a ello, creo que también hemos tenido mucha suerte de que en los mercados internacionales el precio de los metales haya subido su precio, ¿no? Ya que el precio del cobre, el oro, el zinc y estos tres, eh, esencial de lo que son mayormente el cobre, ¿no? Que mayormente somos el rey en exportadores de cobre, hayan subido su precio y aparte que nos hayan apoyado económicamente, ¿no? Porque es como una inyección de divisas que estás haciendo al país, la cual nos ayuda también a mantenernos estables. Eh, ¿No? ¿Y qué opinas sobre eso, chicos? Adelante, Gemma. Justo estabas mencionando sobre las mineras y se han negociado recientemente 189 millones de dólares a un precio de 3.64. Y es justo como para dar respaldo a esa idea que dices, ¿no? De que están ingresando dólares que nos ayuda a
bajar, ¿no? El precio del dólar en el país. Y estaba poniendo a pensar un poco que hay que ver, ¿no? Por ambas caras, ¿no? Porque a nosotros nos da felicidad, ¿no? Que ingresen dólares por parte de la minería, pero es muy importante evaluar también el tipo de cambio, puesto que en cada centro comercial hay cantidad de productos importados, ¿no? Y el tipo de cambio toma relevancia en esto, porque nos suben los precios y muy aparte de la coyuntura internacional, ¿no? De que, por ejemplo, Ucrania es exportador de semillas de girasol y las semillas de girasol son un importante elemento, ¿no? Para el aceite vegetal que consumimos. Y ahí se ve, pues, ¿no? Imagínate, si todos los insumos son importados, no suben los precios, entra a tallar el tipo de cambio, ¿no? Y así como mencionan ustedes, hay muchos factores, ¿no? Que hacen, pues, que el dólar se aprecie, se deprecie, pero yo creo que por el momento estamos bien, ¿no? Porque a la gente le gusta ver una cifra de 3,64 a comparación de lo que estábamos viendo antes. Yo creo que da un poco de paz dentro de todo este contexto y nos hace tener un poco de esperanza, ¿no? De que las cosas no van a subir tanto como están subiendo. Claro, sí, todo ese tema de lo que es, por ejemplo, no tanto nos llegamos a beneficiar de lo que es que esté bajando el precio del dólar, ya que también recordemos que uno de los principales problemas que ahora atravesamos es la gran subida de petróleo, ¿no? El precio, ¿no? De este recurso que está siendo causado por la guerra entre Ucrania y Rusia, ya que recordemos que las sanciones aplicadas a Rusia es de que no se le llega a consumir, también se está haciendo un montón de prohibiciones y también que Rusia es el país que también exporta de gran manera lo que es el petróleo, el cual también abastecía a los inventarios de Estados Unidos. Pero el hecho de que se den estas sanciones y dejar de consumirle a Rusia generó que los inventarios del crudo en Estados Unidos disminuyan y este país logre acapararse la mayor parte del petróleo, ¿no? Y es por eso de que en países como Perú, entre otros, ¿no? Brasil, Argentina, Colombia, el precio se ha elevado demasiado, causando gran malestar en varias personas y aparte también en los transportistas, ¿no? O sea, los que llegan a lo que son los transportes de carga pesada, porque recordemos que de transportar un producto de cierto lugar a cierto lugar tiene lo que es el costo de un flete, ¿no? Y esto también está generando problemas, ¿no? También en lo que es el mercado internacional. Me gustaría escuchar tu opinión, Leonardo, sobre esto. Sí, como lo mencionaban, de por sí, cuando sube el tipo de cambio, ya los bienes que vienen de afuera, y no solamente los bienes, también los insumos que se usan para producir muchos bienes, se encarecen. Y si a eso le agregáramos el contexto actual, donde no solamente sube, o bueno, o el tipo de cambio se va arriba, sino que aumentan de por sí los precios de los bienes que importamos como tal. Imagínense si hubiera ese efecto doble, si hubiera un aumento del precio de lo que compras y encima un aumento del tipo de cambio que usas para comprar el bien. El precio se dispararía súper más arriba. Por suerte ahora, y es una suerte para los que importamos y lo que consumimos, el aumento del precio de lo que se importa viene por el lado del contexto externo, del tema de la producción desde allá, desde el entorno que has mencionado, que ha afectado el conflicto de Rusia y todo, pero no tanto de ese lado del tipo de cambio que por suerte está bajo para los que compramos desde afuera. Entonces, sí, sí es cierto que al menos ahora se tiene el alivio, pero no hay que tampoco estar confiado porque el contexto internacional da una proyección de que los precios al futuro van a mantenerse altos y si aquí en el país ocurriera algún hecho que puede estar vinculado a lo político que mencionábamos anteriormente, que haga que el tipo de cambio se eleve, entonces tendríamos un efecto doble en los precios y ahí sí correría un riesgo más fuerte de que se acelere la inflación y que complique más la tarea de nuestro Banco Central. Claro, como mencionas, por eso es muy importante elegir a buenos representantes, ¿no?
tanto como en el Congreso, como en el Parlamento, como en el Poder Ejecutivo, ¿no? Que logren cumplir esta función de manera que no genere incertidumbre o caos político, ¿no? Ya que, como mencionas, ¿no? Pueden existir crisis externas que si en caso nos llega a agarrar así en un contexto súper que todo nos perjudique, ¿no? O sea, pongamos en caso de que la moneda, el dólar, llegue a costar por encima de 4 o llegando hasta 5 o 6, ¿no? Como mencionó hace el año pasado, ¿no? Julio Velarde, de que si no se hubiera tomado esas medidas de política monetaria, el dólar tranquilamente hubiera descansado entre 6 a 7 soles, ¿no? Y imagínate ahora con el problema que se está generando, creo que nos hubiéramos encontrado en un contexto muy diferente y mucho peor el de que estamos atravesando, ¿no? Y también recordando que los precios de los alimentos, por ejemplo, acá tengo información de que el aceite de soya bajó en un 5,2%, ya que la cosecha en Brasil tuvo o sea, digamos de que llegó a ser sustituido el aceite de girasol con lo que es con, con lo que es el aceite de soja, ¿no? De soya, ¿no? Disculpe. Y el hecho es de que también, aparte, también mencionar de que el trigo se incrementó por las causas que ya se mencionó, por la guerra de Ucrania, ¿no? Que es mayormente, Ucrania es uno de los mayores exportadores de granos. Y aparte también que el precio del maíz se incrementó en un 3,9% y también fue un precio favorecido, ¿no? Lo que es incertidumbre de la producción y comercio del maíz desde Ucrania. Y aparte también de ello, eh, Ucrania decidió poner una política que como no están recibiendo tantos, en este contexto de la guerra, decidieron consumir ellos mismos, ¿no? Lo que están produciendo para poder abastecer a su población, ya que los bombardeos constantes que se están haciendo en ese lugar están como que detonando en diferentes cultivos y en otras cosas. Ay, creo que esa parte no va. Ah, disculpen, chicos. No. Ya, vamos a comenzar de nuevo esa parte. En Disculpe. verdad, me recuerdo una pregunta antes de seguir. ¿Ya Dime, pasamos dime. al tema de costo de alimentos y todo eso? ¿O Sí, seguimos sí. un tipo de cambio? es- Creo que ya pasamos a ese tema de cosas de alimentos. Ah, vale, entonces ya comento sobre eso. Va, otra vez después de Mm, ti. ya. Y ahora pasando con el tema de alimentos, ¿no? Recordemos que se ha incrementado estos últimos días lo que son los precios del pan, por ejemplo, ¿no? Que es un derivado del trigo. Y el trigo, como ya se mencionó, es en gran parte importado, ¿no? Porque lo que se llega a producir no llega a abastecer a todas las personas. Y también que Ucrania, que se encuentra actualmente en guerra, es el principal exportador de granos, ¿no? A nivel mundial. Y esto está generando eh, está afectando demasiado a las familias, ¿no? A las familias, a personas, ya que es un producto que es muy consumido, está considerado como un alimento primario y también que, por ejemplo, ¿no? El precio del maíz también se llega a incrementar y también y por otra parte el precio del aceite de soya bajó tanto por ciento porque en Brasil están llegando a sustituir, ¿no? Como, como se llega a tomar estas medidas, ¿no? En temas extremos, ¿no? Cuando algún producto llega a subir, tenemos que buscar algún sustituto, porque si llegamos a seguir consumiendo, como que vamos a abastecer todo el inventario que llegamos a tener como país y de esta forma elevar demasiado el precio, ¿no? Me gustaría saber la opinión de ustedes, chicos, que también están
pendiente, ¿no? De esto, de esta subida de precio ahora en los alimentos, ¿no? Que mayormente nos afecta directamente a nosotros, ¿no? Como población. Adelante, Gemma. Bueno, yo creo que con respecto a los precios de los alimentos ya es muy evidente, ¿no? Me hace recordar a esas épocas en cuando veíamos los debates presidenciales, cuando se decía si iba a subir el precio del trigo y eso va a hacer que el pollo suba porque el pollo se alimenta de trigo, por así decirlo, o el pan, etc., como si fuera un presagio, ¿no? De lo que está pasando actualmente. Yo creo que el contexto internacional en este lado es muy importante porque Perú realmente no lo veo yo como un país que produce mucho, ¿no? Yo creo que importamos mucha materia importante en lo que respecta al consumo, ¿no? Y bueno, somos país exportador, ¿no? Pero lo que importamos es realmente parte esencial de la canasta básica, ¿no? Lo que es el aceite, el pollo, el maíz del pollo, etc. Entonces, en este caso creo que dependemos mucho internacionalmente, como tú dices, ¿no? Y esas políticas que adoptan los demás países de consumir lo que están produciendo y etc., no sé por qué no lo veo tan viable en nuestro país. No sé, sinceramente, si estoy cruzando muchas ideas, corríjanme si estoy mal, pero esa es mi percepción, ¿no? Desde un punto de vista en el que pienso en Perú como país exportador de metales y agroindustrias que exportan, no sé, frutos exóticos o cosas exóticas para los demás en el mundo y que en realidad nosotros no consumimos mucho, ¿no? Porque nosotros somos productores de papa, productores de quinoa y en nuestro plato de comidas no consumimos quinoa como si fuera arroz, pero es consumida la quinoa en Europa como si fuera arroz y los precios allá son muy elevados, ¿no? Por dar un ejemplo. Y creo que quizá nuestro consumo con nuestra producción no está a veces muy acorde en ese sentido. Bueno, es mi punto de vista, ¿no? Sé que estamos en un podcast de debate y que por lo general mis ideas no están mal del todo, ¿no? Solo que quizás ustedes tienen un enfoque diferente desde su perspectiva. Claro, también recordemos que el Perú no cuenta con esa tecnología que llegan a utilizar en Europa, ¿no? Para poder, mayormente a lo que es agricultura, ¿no? Nosotros, creo que llevamos utilizando el método de que ya lleva buen tiempo, ¿no? Unos 20 años, 30 años atrás que se sigue utilizando aún acá en el Perú, mientras que allá en los países extranjeros están aumentando, ¿no? Lo que es su producción mediante la tecnología. Y creo que es un punto muy importante, ¿no? A tocar, ya que si se tuviera con la tecnología respectiva acá en el Perú, y aparte de tener muchos climas, mucha diversidad en sí, creo que sería viable, ¿no? El hecho de también acá producir en esa cantidad, pero aún seguimos dependiendo de muchos países, ¿no? Adelante, Leonardo. Sí, yo también comparto lo que ustedes mencionan de que debe haber, en definitiva, una gran reestructuración de la producción nacional. Creo que es uno de los grandes pilares que se ha venido buscando últimamente, que el país tenga la capacidad de autoabastecerse, pero bueno, creo que no es una meta que se pueda ver en el corto plazo, siento que es algo que se ha venido trabajando ya, el país ha mejorado en respecto a exportador, por ejemplo, en las últimas décadas, pero que todavía hay un camino largo por recorrer en ese sentido. El contexto actual es que el Perú no produce los alimentos que demanda, no tiene la capacidad de producirlos absolutamente y consecuentemente tiene que importar gran parte de lo que consume. Y si el mercado internacional sufre anomalías, sufre ciclos, entonces es evidente que nos vamos a perjudicar. Y eso es lo que está pasando actualmente con el precio de los alimentos. El trigo, los granos en general han aumentado de precio. En el caso del Perú, Perú no le importa directamente a Ucrania ni a Rusia, que son grandes productores de granos en la parte europea,
Pero si bien el Perú no les importa, a esos países sí se ve perjudicado por el precio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Perú le importa a Canadá, principalmente los granos que consume. Pero Canadá no solamente le vende a Perú, le vende también a otros países del mundo. Si estos países generalmente le compraban a Ucrania, le compraban a Rusia, ya no le pueden comprar a esos países porque, como mencionaste, Ucrania no lo está vendiendo porque está priorizando la seguridad alimentaria de su país. O también existen bloqueos comerciales a Rusia. ¿A quién le van a comprar? Le van a comprar a Canadá. Entonces va a haber una mayor demanda por un producto que el Perú también compraba. Y al haber una mayor demanda, Canadá va a elevar el precio de lo que vende y se eleva de esa manera el precio internacional. Es por eso que nos perjudica a nosotros, no porque le importamos directamente a los que están en guerra, sino porque esta guerra repercute en el precio internacional, como mencionaba, y perjudica a los que no tenían que ver directamente con esos países, pero que de alguna u otra manera se repercutían. Un factor importante que mencionar, aparte de lo que ustedes venían mencionando, es el tema de los fertilizantes. El Perú, hasta la producción local que tenemos, usa fertilizantes. ¿Y quién es el gran productor de fertilizantes a nivel mundial? Es Rusia. Rusia, principalmente el foco de sus exportaciones de fertilizantes está en Latinoamérica. Brasil es el país que más le compra fertilizantes a Rusia y Perú no se queda muy atrás tampoco. Si hay problemas en Rusia y sube el costo de los fertilizantes, va a subir los costos de producción de los productores nacionales y eso va a elevar también el precio de muchos alimentos. Está también el caso del maíz, como lo mencionaba Gema, prácticamente los pollos consumen esto como alimento principal y si sube el precio del pollo. Sube el petróleo también, y esto es el efecto más grande que pueda tener en todos los alimentos, porque al subir el precio del petróleo, también aumenta los costos de transporte de cualquier mercancía y eso va a elevar también sus precios. En el caso del petróleo, bueno, Biden ya anunció hace algunas horas que iba a soltar 280 millones de barriles que iba a sacar de la reserva que tenía Estados Unidos y esto va a mermar en el precio, no mucho, ya lo estaremos viendo también más adelante, pero sí que lo va a bajar un poco y eso por esa parte puede bajar un poco el costo de transporte y bajar un poco el precio de los alimentos, pero existen diversas causas. Lo que está sucediendo en el caso de los alimentos es multifactorial y no va a venir la solución por un lado específico, sino de varios factores y seguramente no sea inmediato. Va a demorar meses, ya lo había dicho el presidente del Banco Central, Julio Velarde, en el reporte de inflación. Este tema no se va a corregir en el corto plazo. Se espera que se corrija para la segunda mitad del año, pero va a depender de otros factores que todavía no se ven claramente. Claro, también recordar que si el país llega a importar gran parte de esto y no producirlo por sí mismo es porque es un poco más barato, ¿no? Lo que es el hecho de adquirir productos del extranjero, ¿no? Ya que la mano de obra que llegan a realizar ellos por mediante de sus industrias llega a ser un poco menos costoso de que si se llegaría acá a producir lo mismo, ¿no? Y es por eso también de que aún nos falta muchos años para lograr eso, ¿no? Que lo que llegamos a producir llegue a no obtener un costo tan elevado y todo, y sea muy accesible, ¿no? Mayormente a las familias, ¿no? Ya que en el Perú no, la mayoría de familias se encuentran en en la clase social de pobre y hasta mediana clase, ¿no? Y esto mayormente les afecta a ellos, ¿no? Ya que solamente su principal preocupación es el hecho de tener algo que comer el día a día, ¿no? Y antes de pasar al tercer bloque, ¿no? También, no, no, esa parte no. Ah, ya. Eh, y bueno, ahora vamos a dar una pequeña pausa para ya poder dar paso al último bloque, ¿no? Que se hablará sobre la noticia actual, ¿no? El contexto actual que está sucediendo, que es sobre el paro de transportistas. Volvemos en unos breves segundos. Regresando con el tercer bloque, que vamos a tocar el tema del paro de transportistas, ¿no? Ya que
Hasta ahora se registran 2 fallecidos en este tema del paro que se está ocurriendo en la ciudad de Huancayo. Empezó todo el 28 de marzo, ¿no? Tras el aumento del precio del combustible por parte de las empresas proveedoras y otras demandas. Tras el alza de combustible, los transportistas solicitaban una mesa de diálogo, ¿no? Con representantes del gobierno, como el presidente y también los diferentes ministerios, ¿no? A fin de llegar a un acuerdo, eh, el cual llegue a una negociación con las empresas para que puedan reducir los costos de petróleo y derivados, ya que no les llegaba a salir en cuenta, ¿no? O sea, no les llegaba a obtener una ganancia, ya que recordemos que el trabajo de transportista es que mayormente ellos invierten en lo que es en comprar petróleo, ¿no? Que es la materia o el recurso que les ayuda a poderse transportar y llevar cargas, ¿no? Por ejemplo, los conductores de carga que llevan pollos, verduras, que llegan a abastecer a los diferentes mercados de diferentes regiones, eh, por esta, por esta conducción o bueno, por este tramo de tal lugar a tal mercado, pues llegan a cobrar un cierto flete, ¿no? Que eso va incluido a lo que es el precio de los productos. Pero en este caso, al hecho de que suba el precio del petróleo y los combustibles en sí, hace de que el flete ya no salga tan rentable y tengan que obligar a los transportistas a elevar este flete y a la vez también subir el precio de algunas cosas para que pueda cubrir, ¿no? Este pago que se les da a los transportistas, ¿no? A los que llegan a ser conductores de carga pesada, ¿no? Y los transportistas de carga, ¿qué es lo que llegan a pedir, no? Ahorita están pidiendo que una solución ante el aumento de este combustible. También piden eliminar la competencia de transportistas extranjeros, como los que llegaron últimamente, ¿no? En el país, que son de nacionalidad venezolana, eh, ¿no? Y también direccionar la reserva de carga para los gremios nacionales y también están pidiendo la eliminación del impuesto selectivo al consumo, ¿no? De los combustibles para los transportistas nacionales. Me gustaría saber cuál es su punto de vista, ¿no? De esta, esta coyuntura que está sucediendo actualmente. Gema, adelante. Bueno, si bien no vivo de primera mano los acontecimientos de Huancayo, que ha sido la noticia de hoy día, sí uno se da cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, la UGEL de Chiclayo, bueno, Lambayeque, el día 28, lunes, que fue el primer día del paro, dio aviso de que por el paro de transportistas no se iban a dar clases presenciales, ¿no? En los colegios. Y fue tema de un día, ¿no? Y yo me acuerdo comentarle a mi papá, ¿no? Porque mi papá trabaja en Motupe algunos días. Y es hacer un viaje, ¿no? De Chiclayo a Motupe, que incluye peajes para irte al norte y etc. Y yo le preguntaba, ¿no? ¿Cómo está la cosa por allá? Y él me decía, pucha, yo creo que en abril va a ser la cosa. Porque en ese momento no pasaba nada, ¿no? Tú ves, pues, a los gremios de transportistas, al menos acá en la región, que se pararon, ¿no? También las carreteras de Chiclayo y Piura habían parado a varios buses, que no solamente era transporte pesado, ¿no? Sino también transporte de pasajeros, en pro a sumarse a esta iniciativa, ¿no? De los transportistas de hacer un paro para que sean escuchados. Y si me pongo a pensar que están pasando estas cosas, ¿no? Cerca de donde vivo, este, las noticias de hoy día me sorprendieron mucho, ¿no? Porque escuchar que hay 2 muertos, escuché que habían incendiado una municipalidad, este, escuché también que, bueno, obviamente, ¿no? Como economistas sabemos que los precios, bueno, este costo adicional del flete van a tratar de ponerlo, ¿no? Del lado del consumidor, porque yo como vendedor en el mercado, por ejemplo, no, quizá a veces no puedo cubrir también con parte de los costos que supone, entonces se lo paso a mis clientes. Y ante esta alza no hay desconformidad.
muy aparte de la disconformidad principal que es de los transportistas, que en realidad están pidiendo cosas ya desde el inicio del gobierno, ¿no? Y que la coyuntura internacional no ha hecho más que empeorar la situación en que vemos el alza de todo. Me acuerdo también que después de salir de mi cuarentena eterna, me subí a una combi, ¿no? Y acá el pasaje estaba a un sol y de repente me cobraron 2 soles, me dieron menos vuelto y ella me asustaba a mi mamá y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, entérate, hija, que el combustible está alto, ¿no? Y es algo que nos afecta a todos, de cualquier manera, si no nos cae porque no tenemos carro, nos cae al momento de pagar nuestro transporte público o al momento de ir al mercado, por ejemplo. Vivimos lejos, como repito, de estas zonas, ¿no? Como son Junín, Puno, Arequipa, Huancayo, donde está esta concentración, ¿no? De personas que están pidiendo ser escuchadas. Pero mi abuelo me comentaba hoy día, me voy a ir al mercado mañana y de seguro no voy a encontrar nada, ¿no? Porque no le conviene al vendedor del mercado comprar a un precio muy alto porque sabe que sus clientes habituales no le van a comprar las cosas, ¿no? Entonces, esta cadena de paro, porque el paro no es solamente voy a dejar de laborar hoy día y mi volquete no va a pasar, por aquí no pasa nadie. No, no es un tema solamente de los transportistas, es un tema que nos interesa a todos, ¿no? Porque mueve la economía nacional de tal manera que todos los precios aumentan, como hemos venido hablando, para nosotros. Y es algo no conveniente, ¿no? No solo por la coyuntura internacional, sino porque también las familias buscan sobrevivir y ya no podemos comprar lo mismo que comprábamos antes con el mismo monto de dinero. Claro, también de recordar que los que llegaron a convocar este paro a nivel nacional son los de Frente Internacional de Transportistas y Conductores de Carga, el Gremio Internacional de Transportistas y Conductores del Perú, de Arequipa, Asociación de Transportistas de Carga Pesada de Barranca, Gremio de Transportistas y Conductores de la Macro Sur. ¿No? Y también lo que está ahora, sí, claro, ¿no? O sea, el hecho de que aumente el petróleo es sinónimo de que también tiene que aumentar otras cosas, ¿no? Por el hecho de también de transportar desde algunos insumos, productos que se producen en la capital hasta ciertos lugares de provincia, se llega a incluir también, ¿no? Dentro de esto lo que es el flete. Eh, pero también el gran problema que está ahora sucediendo es que están bloqueando diferentes carreteras, ¿no? Que impiden el paso y aparte de también obstaculizar a lo que son a los diferentes trabajadores que tal vez radican en una provincia, pero tienen que ir a trabajar a otro lugar y se quedan varados por días, ¿no? Por ejemplo, tengo conocidos que habían ido a lo que es un rato, a lo que es a la ciudad de Lima, ¿no? Y el hecho de que cuando se estaba regresando se dieron con la sorpresa de que todos los buses estaban varados y tuvieron que ahí, ¿no? Acampar y es como que un, algo, algo que perjudica, ¿no? O sea, a toda la población en sí, ¿no? Ya que eh, no, siento que no es una buena forma de poder realizar, pero también ellos lo realizan porque quieren ser escuchados, ¿no? Por nuestros gobernantes. Y ellos, digamos que se hacen la vista gorda, ¿no? O sea, que no le toman tanta importancia hasta que sucedan cosas como que súper así como que críticas o graves, ¿no? Ya que como la vez que quisieron vacar a Merino, tuvieron que aparecer 2 muertes para que recién el gobierno tome cartas en el asunto, ¿no? Y ahora hay ya 2 fallecidos en este paro, específicamente hablando de Huancayo, ¿no? El cual me gustaría también, ¿no? Saber tu opinión, Leonardo, sobre este tema, de lo que están obstaculizando, lo que son las labores de otras personas eh, mediante el, el bloqueo de carreteras, ¿no? Sí, Marco, ese tema es complicado, al igual que los que hemos venido tratando anteriormente.
La demanda es, creo que justifica las formas, creo que evidentemente no. Hay un problema de raíz aquí que mencionaban ustedes, que es el tema de que se ha elevado el costo de transporte, el costo del combustible que usan para transportar. Y esto tiene varios causales. Primero, como ya hemos mencionado anteriormente, el precio del petróleo a nivel mundial se ha elevado. Probablemente tenga una tendencia a la baja en los próximos días, por lo que mencionaba de la medida que está tomando Estados Unidos. Pero en general, hasta ahora se había visto un precio más elevado del petróleo, sube la gasolina, por tanto, y esto perjudica a los transportistas. ¿Qué puede hacer el gobierno para ello? Bueno, estructuralmente tenemos una institución, ¿no?, que se encarga de poder producir, de refinar petróleo para el tema de consumo nacional, que es Petroperú. Petroperú ha venido recientemente también de un escándalo y también en cuanto a su función ha demostrado que no es una institución eficiente, por lo que nos ha llevado en tema de reforma energética a seguir dependiendo del mercado internacional y estos desniveles perjudican en definitiva a los consumidores. Hace poco en Perú también hubo el escándalo del presidente de Hugo Chávez, que curiosamente se llama así, y bueno, al final tuvo que renunciar al directorio y un montón de problemas que, bueno, como repito, son estructurales, pero que quieres o no terminan llevando a lo que está sucediendo ahora. A nivel coyuntural de lo que sucede, ¿qué solución se podría dar más que lo del Fondo de Estabilización Fiscal? Hoy escuchaba algún pedido extra para un subsidio, eliminar el impuesto selectivo al consumo. Son medidas que sí pueden aliviar el problema actualmente, pero que en el futuro se terminan pagando. Cualquier subsidio, cualquier alivio tributario se paga en el futuro. Eso no es gratis. Y si ahora se da una norma de ese tipo, en el futuro va a tener que pagarse con algún impuesto adicional, recortar un gasto adicional, ajustar un poco más las cuentas fiscales, etcétera, pero no es gratis. Entonces, creo que eso los hacedores de política lo saben, es por eso tan difícil poder solucionar la demanda que tienen ahora los transportistas y bueno, al no haber solución se llegan a escenarios de violencia que se han visto el día de hoy. Que, bueno, personalmente considero que no hay que llegar a ese punto donde se pierdan vidas humanas, pero ha sido una constante, creo yo, en varios pedidos, el uso de la violencia y a veces se normaliza tanto que termina viéndose como una práctica necesaria y yo creo que no debería ser así. ¿Qué esperan los próximos días? Habrá que ver. El gobierno hasta ahora oficialmente no ha tomado una medida oficial, todo ha sido por parte de voceros aparte, de gente de la política y esperemos, ¿no?, que pueda darse una pronta solución, aunque como digo es un tema muy complicado de ver actualmente. Y vamos a ver, yo creo, puede suceder que lo más probable es que terminen subsidiando algún sector como ha sido la razón de política del gobierno actual, pero va a haber críticas seguramente ante esa medida y no sé si termine siendo una solución viable a largo plazo. Claro, también aparte de comentar, ya que yo me encuentro actualmente en la región donde está sucediendo todo esto, toda esta problemática, lo que es el paro de transportistas, o bueno, mejor dicho, en la región donde más se está viendo afectada, ¿no? Ya que se han surgido lo que son asaltos a supermercados, han desabastecido estos supermercados, ¿no? Ya sea como Metro y Plaza Vea, y también la destrucción de bancos, ¿no? De cajeros, agentes, han intentado saquear, han hecho también la destrucción de vidrios, ¿no? De estas entidades financieras. Pero también entra un punto importante acá, ¿no? De que las personas que están realizando esta huelga piensan que el, la causa de esta subida del precio de los combustibles es porque las grandes empresas, o bueno, mejor dicho, ellos piensan que hay monopolios que lo controlan, ¿no? Y es lo más gracioso de todo este tema, ¿no? Que no están enterados de realmente por qué está sucediendo todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué está elevándose el precio del combustible, ¿no? Como ya hemos explicado en el anterior bloque, eh, la consecuencia es el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Es una crisis global, ¿no? Que se está dando actualmente. Y las personas que se encuentran acá piensan que dialogando con las empresas se va a llegar a disminuir, pero
es un tema muy extenso, ¿no? Y, y no sé, o sea, siento que eh, una solución, pero una solución ficticia que se llegaría a dar, como mencionaba Leonardo, ¿no? Que esta solución se va a llegar a cobrar en un futuro, ¿no? Mediante impuestos, aumento de impuestos, podría ser lo que es poner, ¿no? El combustible y aparte de los alimentos primarios, porque también recordemos que ya se han unido los agricultores a esta huelga, pidiendo también que los fertilizantes llegan a bajar el precio. No, la solución que se le podría dar momentáneamente, pero diría que es ficticia, ¿sabes? Como que sería meter a lo que es a la bolsa de amortización, ¿no? De precios, ¿no? Pero esta bolsa de amortización, recordemos que ya así, ya estás incluyendo, ¿no? Algunos productos ya en el que se dio el año pasado, ¿no? Que recordemos que se llegó a colocar en la bolsa de amortización y después la sacaron y después la volvieron a devolver, ¿no? Al lugar de la bolsa de amortización. Pero en este caso, no se me ocurre, ¿no? O sea, qué opinan chicos ustedes sobre esto, ¿no? O sea, de poder colocar eh, en la bolsa, de poder colocar en la bolsa de amortización al petróleo y estos pedidos, ¿no? Que está pidiendo las personas que están implicadas en la huelga, ¿no? Adelante, Gemma. Yo pienso que a veces estamos tan enfocados en una sola cosa que olvidamos ver el panorama completo. Y este es el caso en el que se le atribuye, ¿no? A una sola cosa la causa detonante del alza de combustibles, cuando en realidad son muchos factores que escapan de nuestras manos, ¿no? Como mencionan, el contexto internacional y el contexto nacional este, no favorecen, ¿no? Esta situación de alza de combustibles, ni una forma de apaciguarlo rápidamente. Se supone que han habido conversaciones, ¿no? Por parte de las autoridades con los transportistas, pero una, una política o una forma de ayudar por parte del Estado hacia los transportistas y agricultores que mencionas, no, no estamos, creo, en un contexto en el que se puedan dar soluciones así de rápidas sin pensar en las repercusiones que puede tener en otros ámbitos o sectores de la economía, ¿no? Porque si bien hablas de la bolsa de amortización, en un futuro vamos a tener, ¿no? Que reponer eso y nos va a costar más. Es como, no sé, un ciclo de cosas que puede desencadenarse en una bola de nieve donde estemos pagando deudas pasadas y seguir pagando esas deudas pasadas. No sé si entienden como que la comparación, ¿no? Pero esta situación me lleva mucho a pensar, ¿no? Que no tenemos como una solución que podríamos sacar del bolsillo, ¿no? Yo sé que quizá Leonardo va a ahondar un poco más en esto de creación de políticas o ayudas, ¿no? Ayudas que se les puede dar a estas personas, pero no considero que estemos preparados o como que tengamos un as bajo la manga, por así decirlo, para solucionar cosas en este contexto, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que hemos venido tratando en los dos bloques anteriores y se fusiona con este, que depende mucho, ¿no? Del marco internacional en el que estamos viviendo y, y que las soluciones deben ser bien pensadas, ¿no? O sea, hagan lo que hagan, tienen que buscar favorecer a estos dos sectores, que serían los transportistas y los agricultores, porque en realidad son base, ¿no? Si no podemos llevar los productos de un lado a otro, en realidad no tenemos que consumir y haciendo como que una rama aparte de lo que estamos conversando, se viene Semana Santa, ¿no? Entonces ya no sería solamente el precio de los alimentos, sino el transporte de personas, que ya no se puede dar. Y en esas fechas de Semana Santa donde la gente suele viajar,
no va a haber el consumo que espera el Estado como para poder incrementar, ¿no?, este consumo masivo de la población en épocas festivas, que en realidad no ayuda tampoco, ¿no? Entonces, nos estamos encasillando mucho, ¿no? En pensar que todo es culpa del petróleo y que el petróleo es culpa del Petropero y no vislumbramos todo como debería ser, ¿no? Y bueno, es una invitación, ¿no?, a los oyentes aunque todos nos deberíamos informar un poquito más, ¿no?, sobre lo que está pasando, porque podemos hablar, pero quizá podemos compartir, ¿no? Leonardo, Marco, comparten también sus ideas, ¿no? Y personalmente me hacen pensar mucho, ¿no?, en que se puede hacer, por ejemplo, se puede hacer uso de la bolsa de amortización o políticas, etc., etc., ¿no? Y bueno, personalmente espero que se llegue, ¿no?, a una solución que favorezca a todos. Claro, como mencionas, este tema de lo que es de la huelga de transportistas está afectando mucho a la ciudad de Huancayo, ya que por el momento están haciendo destrozos por toda la ciudad. No solamente están en la huelga las personas que realmente están reclamando todo este tema, sino que también se están uniendo personas que malintencionadas que intentan dañar lo que es propiedad privada como propiedad del Estado, ¿no? Por ejemplo, en la municipalidad se llegó a incendiar, también a saquear documentos, también se empezó a robar lo que es equipos como computadoras, monitores. Y siento que este tema, el hecho de darle solución, no va a ser inmediato, ¿no? Como piensan los pobladores, ¿no? Sino que va a tener un buen tiempo, ¿no? Como mencionabas, Gemma, que esto no es algo del instante, ¿no? Sino que esto tiene que desarrollarse y buscarse otras alternativas, ¿no? Y no apresurarse y simplemente meterle a la bolsa de amortización, ¿no? Leonardo, me gustaría escucharte tu opinión sobre este tema de la bolsa de amortización, de que si sería bueno o no incluir el tema del petróleo y los otros pedidos, ¿no?, que están haciendo la población en las huelgas. Yo creo que el tema del petróleo es viable ponerlo ahí, debido a que no solamente afecta al sector de transporte, sino que a través de él afecta al precio de todos los bienes y servicios que se comercializan dentro del país. Entonces, al afectar a todos los sectores a nivel nacional, creo que es importante incluirlo actualmente y también en un contexto de incertidumbre al no saber realmente cuál va a ser el futuro de esta fuente energética, ya que a nivel mundial todavía no hay como una luz al final del túnel clara de lo que va a suceder. No sabemos si Rusia va a terminar finalmente liberando el tema energético. Si bien Estados Unidos no había puesto dentro del plan de sanciones el sector energético, sí es cierto que ha habido una restricción a la cadena de suministro de y no hay como una luz de salida. Entonces, ante ello, el gobierno tiene que responder porque en el futuro, si se sigue con esa tendencia de aumento de precios y aumento de costos, va a llegar a un punto donde realmente va a ser incontenible. Ya está siendo realmente incontenible y creo que la inflación está en un punto alto, si bien el Perú no comparte tasas como las de Argentina u otros países que realmente tienen inflaciones en niveles muy fuertes como 50%. Perú, el último que emitió el Banco Central fue de 6,2% en acumulado 12 meses en febrero de este año, pero igual ya es importante. Y especialmente porque si bien la media es de 6%, el sector donde más ha impactado es el sector de alimentos, donde en promedio está casi en 12-13%, y sí se siente, la verdad. Entonces, en ese sentido, al considerarse un recurso que repercute en otros bienes, creo que sí debería incluirse en ese fondo de amortización. Y bueno, ya escucharemos seguramente opiniones en los próximos días también de expertos, pero algo que sí quisiera resaltar aquí es el tema de que creo que las personas tienen que estar 100% serenas y atentas a la información que reciben en los próximos días, ya que algo muy común en tiempos de crisis es el aprovechamiento político. El tema que estamos viviendo ahora
como ya lo mencionaba Gema, no es un tema únicamente que repercute o que tiene un origen nacional. Es cierto que hay problemas estructurales en el país y también de ineficiencia de un gobierno, pero también viene de un contexto internacional que muchas veces el Perú no controla. El Perú económicamente, seguramente ya lo han escuchado, es una economía pequeña y abierta. Ya tenía en su texto Waldo Mendoza, nuestro ministro de Economía, lo definía muy bien. El Perú, lamentablemente, cuando el mundo estornuda o tiene algún problema, sí que nos desequilibra bastante. Y es algo, es una realidad que tenemos que vivir siempre, que seguramente no lo notamos anteriormente porque había una cierta estabilidad macroeconómica y una estabilidad fuerte, pero ahora sí lo hemos notado y se ve la fragilidad que tiene nuestro país para los cambios bruscos a nivel mundial y solamente guiarse por el aprovechamiento político que viene de muchos medios que están aprovechando este contexto para buscar culpables o buscar eh, fuentes de mal donde no existen, es realmente no solucionar el problema. Creo que gran parte, por ejemplo, de las marchas que se están viendo ahora, se entiende el descontento de la población, pero también atacan a un causal que no existe realmente. Y de esa manera, cuando se sienten a negociar los distintos sectores con las autoridades, no se va a poder llegar a un consenso real porque no se está analizando una situación real, sino solamente un comentario, una creencia que no tiene una justificación lógica. Entonces es importante siempre realmente prestar atención a la información correcta, no solamente guiarse por uno o dos medios de comunicación, escuchar a todos y formarse una conciencia crítica en estos momentos que va a haber una continuidad de estos temas en el futuro. Claro, como mencionas, esto es un llamado a la población para que, o sea, todo lo que acabamos de mencionar, toda esta crisis que estamos pasando como población, viene, viene desde arriba, ¿no? Viene desde nuestros gobernantes que no son capaces de poder responder a las necesidades del pueblo, ¿no? Ya que hoy, por ejemplo, se tenía lo que es una mesa de diálogo, o bueno, ayer, eh, y el punto es de que nunca llegó el ministerio, o sea, nunca llegó el ministro, y por eso es de que los transportistas y las personas que están implicadas en la huelga decidieron romper, ¿no? La mesa, decir de que no vamos, no estamos dispuestos a dialogar hasta que llegue un representante como el presidente o los ministros, ¿no? Y recién todavía hoy, después de tantos acontecimientos que han sido muy graves acá, de verdad que suceda, no sé el punto de que cómo se vaya a recuperar eh, esta ciudad, ¿no? Porque ha habido un montón de destrozos en plazas principales, y es que recién han esperado de que suceda todas estas cosas, ¿no? Porque también en las entrevistas o en los reportajes salía de que los alcaldes o gobernantes regionales decían que no sabían nada del tema, ¿no? De la huelga, ¿no? Y que estaban ellos esperando todavía una llamada o un documento para que puedan recién tomar cartas en el asunto, ¿no? O a veces también decían, ¿no? Es un tema que a mí no me compete. Y eso es algo muy importante, ¿no? Que nos estamos dando cuenta, o espero que la población se llegue a dar cuenta, de que estamos eligiendo representantes que no son capaces de poder, eh, por lo menos, ponerse a atender estos problemas, ¿no? Sino que esperan a que suceda, como ya mencioné, fallecidos recién, para que puedan tomar cartas en el asunto, ¿no? Y esperemos de que mañana eh, tengamos la presencia del presidente Pedro Castillo en lo que es en la mesa de diálogo, ¿no? Con las personas que están en la huelga, para que de esta forma se solucione lo más antes posible y no se llegue a perjudicar más la población de Huancayo, ¿no? Ya que las tiendas han cerrado, la mayoría de huelguistas han obligado a tiendas como pizzerías, pollerías, personas que venden abarrotes, bodegas, a cerrar sus negocios, ¿no? Como manera de protesta. Y si no lo hacían, pues venían con amenazas, con piedras y empezaban a lanzarlos, y si no llegas a hacerle caso. Y es algo, una situación muy fuerte que se está viviendo acá. Y esperamos que realmente nuestros representantes, nuestros gobernadores, tomen la mejor decisión para poder resolver este problema, ¿no? Y bueno,
con esto llegamos casi a la parte final de este Conversemos de Economía, que de verdad hemos tocado temas muy interesantes. De verdad me siento, muchas gracias por su presencia, muchachos. Eh, Sus comentarios, sus opiniones, el hecho de no ser, por ejemplo, ¿no? Del tema de lo que es el paro de transportistas, es un tema que no les ha afectado mucho en la región donde están, pero el hecho de también de opinar, ¿no? De qué les parece lo que está sucediendo acá, es un punto muy importante a tener, ¿no? Y bueno, ya a ver, un rato ya, me he olvidado que iba a decir en la parte final. Ya. Bueno, también de recordar a nuestra audiencia que pueden seguirnos en las redes oficiales de APECO. En Facebook nos encuentran como Asociación Peruana de Estudiantes de Economía, en Instagram como apecoperú.oficial, en LinkedIn como Asociación Peruana de Estudiantes de Economía, APECO. Y no está de más recordarles que pueden sintonizarnos los podcasts en los canales que tenemos en YouTube y Spotify, ¿no? Que estamos también como APECO Podcast, ¿no? Y bueno, chicos, me gustaría que también se despidan de nuestra y bueno, chicos, también me gustaría que se despidan de nuestra audiencia. Gema, adelante. La verdad ha sido un gusto conversar con ustedes. Tienen muy buenos temas de conversación, sinceramente. Igual, Y me parece esta una buena iniciativa, ¿no? Me parece una buena iniciativa para hacer llegar un poco más, ¿no? Nos obliga a estar informados y de una manera tan sencilla como es prender tu celular, poner tu Spotify, poner tus audífonos y en vez de dormir en tu bus, pues puedes escuchar el podcast. Muchas gracias por la invitación y espero poder compartir con ustedes más adelante también. claro, muchas gracias también por tu presencia, Gema. De verdad es un gusto tenerte acá como invitada en este podcast, ¿no? Y mayormente escuchar las opiniones de los estudiantes, ¿no? Ya que eh, en mi vivencia del día a día siempre he escuchado personas que decían, ¿qué opinan de esto los estudiantes de economía? Que también es muy importante el hecho de podernos expresar, ¿no? Leonardo, adelante para poder despedirnos, ¿no? De nuestra querida audiencia. Y gracias Marco y gracias Gemma por haber estado aquí. Siempre es importante, como mencionan, la opinión que podamos tener nosotros, que vamos a ser futuros economistas del país. Creo que en un futuro no muy lejano ya seremos nosotros los encargados de poder brindar y hacer la política que el país necesita. Y desde ahora ya opinar y entender estos temas y también toda la gente que nos escucha es muy relevante para nuestro desarrollo como personas, más allá del desarrollo profesional. Así que encantado de estar aquí, Marco, es la segunda vez que estoy aquí en el podcast y bueno, siempre encantado de venir las veces que sea necesario y compartir aquí. Gracias, Gemma, también por haber estado aquí, encantado. Listo, Leonardo, de verdad, también muchas gracias por tenerte acá de nuevo en el programa. Siempre es un placer tenerte acá. Siempre sabes que las puertas están abiertas, ¿no? Igualmente para ti, Gema. También esperamos de tenerlos en un próximo episodio, ¿no? Tal vez hablando sobre temas un poco más tranquilos y no nos encontremos en la misma situación, ¿no? Esperemos eso que suceda en nuestra querida nación, ¿no? Con esto llegamos al final del episodio de Conversamos de Economía y bueno, nos encontramos en un siguiente episodio. Hasta pronto.